Bueno, muy buen día, jóvenes de tercer curso. La verdad que es hermoso encontrarnos nuevamente, aunque sea en forma virtual, estar allí para trabajar juntos en un nuevo contenido. Recuerden que en las 2 semanas de clase estuvimos estudiando números racionales, específicamente vimos fracciones, los tipos de fracciones, vimos también cómo se opera con las fracciones, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, sus propiedades y radicación. Hemos aprendido a manejar la calculadora, vimos que la tecla ABC, por lo menos en este tipo de calculadora, es para usar para las sumas o restas u operaciones con fracciones. Hoy lo que vamos a intentar estudiar en el transcurso de la mañana es ecuaciones de primer grado con una incógnita. Vamos a intentar juntos de entenderlo al tema. Pero antes de entrar al tema en sí, vamos a recordar el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Recuerdan que el año pasado, cuando estuvimos en segundo, vimos este lenguaje coloquial y simbólico. Por ejemplo, acá me dice coloquialmente el doble de un número. Como la pizarra es muy pequeña, no me da el espacio para poner la palabra número, así que puse una N. ¿Sí? Así que el doble de un número sería 2 por el número, y a ese número le vamos a designar la letra X. En lugar de llamarle N de número, le usamos la letra X. ¿Sí? Sería 2 por X, por un número desconocido. Supongamos el doble de 4 sería 2 por 4, que sería 8. ¿Sí? O sea, en ese caso la letra X correspondería al número 4. Si yo dijera el doble del número 10, sería 2 por 10, que sería el 20. En ese caso X valdría 10. Así también el triple de un número también sería 3 por X. O sea, es una multiplicación de 3 por el número que no conocemos. Como no lo conocemos al número, le llamamos X. ¿Ah? Entonces, todo esto que dice acá número, se está refiriendo a la letra X. ¿Ah? Por lo tanto, allí diríamos que el consecutivo de un número sería el número que desconozco más 1. Por ejemplo, el consecutivo del número 4 es el 5. ¿Cómo sabemos? Sumando 4 más 1, 5. O sea, el consecutivo siempre es sumado una unidad más. Eso lo vimos el año pasado, hoy lo estamos repasando. Otro tema acá, anterior de un número, que también lo vimos. Si yo tengo el número 6, el número anterior al 6 es el 5. Ahora, ¿cómo hago para, matemáticamente hablando, para sacarlo? Y sería 6 menos 1. Entonces, 6 menos 1 sería el 5. Entonces, ese número que no conozco sería X menos 1. La mitad de un número. La mitad de un número, si yo tengo el número 8, la mitad es 4. Entonces, ¿cómo hago para saber qué es 4? Divido 8 dividido 2. Entonces sería 4. En ese caso, lo representamos con el número que no conozco, X, con los dos puntitos de división. Es una forma de expresarlo. Pero otra forma de expresarlo es con la línea de fracción, X sobre 2. Y otra más todavía sería un medio. O sea, divido o multiplico, divido 1 en 2 y multiplico por X. Son las 3 maneras de expresar, diríamos, la mitad de un número. Nosotros vamos a intentar, a partir de ahora, a usar esta expresión, la última. Esta vamos a usar generalmente, porque es mucho más práctica. Por ejemplo, un cuarto de un número sería entonces un cuarto por X. Recuerden que si yo tengo el número 8, nuevamente, un cuarto sería la cuarta parte de 8. O sea que divido 8 dividido 4 y eso me daría 2.
o lo mismo que diga 1/4 por 8, que es lo que expresamos acá. Si es 1/3 de un número, sería 1 sobre 3 multiplicado por x, por el número desconocido. Por ejemplo, 1/3 del número 12 sería 12 dividido 3, que sería igual a 4. O es lo mismo que yo diga 1/3 por 12, que da como resultado el número 4. Y así sucesivamente, puse acá, etcétera, diferentes expresiones que podemos considerar. Recordando esto que ya vimos el año pasado y que hoy lo estamos enfatizando, ahora sí vamos a entrar de lleno a las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y para eso lo que voy a hacer es tomar dos ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Y a partir de allí vamos a ir viendo la resolución de una ecuación de primer grado con una incógnita con números racionales. Recuerden que el año pasado, en segundo año, también vimos ecuaciones de primer grado con una incógnita. Es el mismo tema, la única diferencia es que el año pasado trabajamos solamente con números enteros. Hoy estamos por trabajar con números racionales, o sea, una mezcla de enteros y fracciones juntas. O sea, es un poquito más compleja con respecto a lo del año pasado. Pero el mecanismo, el procedimiento de resolución que vimos el año pasado es exactamente el mismo que vamos a practicar hoy. Hoy vamos entonces a ver el primer ejemplo. Acá tenemos, le vamos a llamar acá ejemplo número 1, ¿sí? Supongamos que esta imagen que ustedes tienen acá, que sea un poste, ¿sí? Un poste que está allí. Y a ese poste, ¿sí? A ese poste, una tercera parte del poste se lo pintó de color rojo, ¿sí? Así que, y lo que quedó del poste sin pintar, se tomó 1/4 y se lo pintó, 1/4 de lo que sobró, entonces lo pintaron de verde. Y entonces la pregunta es, ¿y lo que no se pintó, la parte que no se pintó, ¿sí? Acá, de esta parte, ¿sí? Es lo que quedó sin pintar, ¿sí? Que más o menos serían unos 5 metros. Vamos a ver si logramos pintar acá. 5 metros. Así que, entonces, sí, escuchen bien, si yo llamo X a la altura del poste, porque la pregunta justamente es, ¿cuál es la altura del poste? ¿Cuál es la altura del poste? Entonces, para saber cuál es la altura del poste, conociendo que un tercio del poste, por lo tanto vamos a poner acá 1/3 de X, tal como vimos acá, ¿sí? Y se pintó de verde, dice 1/4, ¿sí? Se pintó 1/4 de lo que quedaba del poste, ¿sí? O de todo el poste, diríamos. 1/4 de todo el poste se pintó, entonces 1/4 por X. Se pintó 1/4 del poste y 1/3. Y entonces la pregunta es, ¿qué altura tiene el poste? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos entonces a hacer un planteo mediante la ecuación, un planteo con ecuación. ¿Cómo sería entonces? Sumamos 1/3 más 1/4 X y más los 5 metros, la suma de estos tres, me estaría dando la altura del poste, que es X. Por lo tanto, tendríamos que 1/3 X más 1/4 X
y más los 5 metros, toda esa suma sería igual a X. Y ahí tenemos el planteo de la ecuación. Y ahora sí, ¿cómo se resolvía? ¿Recuerdan? Que el año pasado ya aprendimos con ustedes que si un número está sumando, pasa restando y viceversa. Si un número está multiplicando y viceversa, va a pasar dividiendo o multiplicando. Si está como potenciación, va a pasar como radicación y viceversa, digamos, va a pasar de radicación a potenciación. Acá, recuerden que el año pasado vimos, se agrupa todas las incógnitas X en un primer miembro y los números en el segundo miembro. Entonces quedaría 1/3 X más 1/4 X, y la X que está sumando va a pasar restando. Menos una X. Recuerden que delante de la X hay un número 1. Y eso es igual. Y el 5 que está sumando va a pasar restando. Menos 5. Y voy a dejar el metro, la letra M de metro, para no entorpecer el cálculo. Y ahora sí, hacemos una suma. Para sumar estas fracciones vamos a usar la calculadora, ¿sí? Esta calculadora, si ustedes suman 1/3 más 4 menos 1, va a terminar dándole como resultado menos 5 sobre 12x igual a menos 5. Así que si sumamos 1/3 más 1/4 menos 1, con la calculadora me va a terminar dando menos 5 sobre 12. Y ahora sí, entre la X, acá hay una multiplicación, tal como dijimos acá, y este menos 5 sobre 12, que está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. X igual a menos 5, dividido en menos 5 sobre 12. X va a ser igual, y ahora con la calculadora ponemos menos 5 dividido en menos 5 sobre 12 igual, y noten que al dividir signo, menos con menos, se transforma en positivo, y entonces quedaría igual a 12 metros. Y ese sería entonces la altura del poste, 12 metros. Por lo tanto, la parte roja pintada va a ser 1/3 de 12. Si sería 12 dividido 3, tendría 4 metros. Y 1/4 de 12, dividimos 12 dividido en 4, y eso me va a dar 3. Así que acá está pintado 4 metros, y la parte verde estaría pintada con 3 metros. Entonces, si sumamos 4 más 3, 7, y más 5, 12. Así que allí vemos entonces de que como en una situación de un problema de la vida, aplicando ecuaciones, llegamos a determinar el resultado o la solución de ese problema. Dijimos entonces, dije que íbamos a ver dos ejemplos. Este es el primero. Yo dejo a un costado para que ustedes lo puedan mirar bien y luego para que ustedes lo repasen. Yo voy a tener que borrar la pizarra, obviamente, porque el espacio no me da para poder seguir trabajando con el segundo ejemplo. Así que voy a borrar. Bueno, el segundo ejemplo consiste en lo siguiente. Una determinada persona, ¿sí?, cobra su sueldo. Ejemplo número 2, cobra un determinado sueldo. A ese determinado sueldo, cierta cantidad de pesos, le vamos a llamar X. Así que X sería el sueldo que él cobra mensualmente. De ese sueldo, ¿sí?, él utiliza la mitad del sueldo, utiliza la mitad del sueldo, lo utiliza en comida,
Evidentemente tiene una familia bastante numerosa, por eso será que va a utilizar la mitad de su sueldo. Entonces, si digo que la mitad del sueldo, entonces sería 1/2 por X. ¿Sí? 1/2 por X. Y luego va a utilizar de lo que le quedó del sueldo, va a utilizar 2/5 para comprarse ropa. Así que, si él ya utilizó la mitad de su sueldo, de la otra mitad que le quedó, va a utilizar 2/5 para comprarse ropas. Por lo tanto, allí para la compra de la ropa, él usó 2/5. 2/5 para la ropa. Por lo tanto, sería 2/5 multiplicado por la diferencia entre el sueldo y la mitad de su sueldo. Por ejemplo, si él hubiera cobrado 40.000 pesos, él ya hubiera gastado 20.000 en ropa, y de los otros 20.000 usó solamente 2/5 para comprarse ropa. Entonces allí sería X, que es el sueldo, menos la mitad, 1/2 X de su sueldo. ¿Sí? Y ahora resulta que después que hizo toda esa inversión de su dinero, entonces le quedó un saldo en su bolsillo, de 18.000 pesos. Le queda un saldo de 18.000 pesos. O sea, le queda un efectivo todavía de 18.000 pesos. La pregunta sería, para este problema, ¿cuánto es el sueldo que él cobró en ese mes? ¿Qué sueldo cobró? O sea, en otras palabras, encontrar, en términos matemáticos, encontrar el valor de X. Obviamente, chicos, que si yo sumo 1/2 más 2/5 de este paréntesis y más los 18.000, si hago una suma de ello, obviamente que me va a dar el valor de ¿quién? Del sueldo, que es X. Por lo tanto, el planteo sería así: 1/2 X más 2/5 de X menos 1/2 X más los 18.000 tiene que ser igual a X. La suma entonces de estos tres términos, que sería 1/2 X, la comida, 2/5 la ropa, y esto el saldo que le quedó. La suma de los tres me tiene que dar entonces el valor de su sueldo. Y ahora ya está el planteo de la ecuación. Lo que tenemos que hacer acá es aplicar el método que aprendimos el año pasado y que lo estamos ya repasando hoy a través del primer ejemplo y ahora con el segundo ejemplo. Noten que la diferencia entre este ejemplo y el anterior es que acá aparece un paréntesis que en el ejercicio anterior no teníamos en la ecuación. Entonces lo que tengo que hacer acá es eliminar el paréntesis. Por lo tanto, el primer término, el tercer término y el segundo miembro de la igualdad, a eso lo voy a transcribir. Y solamente voy a resolver el segundo término. Entonces comenzamos. 1/2 X, aplico propiedad distributiva y digo más por más es más. 2/5 por 1, acá hay un 1, serían 2/5 X, más por menos es menos, 2/5 por 1/2, ahí toman sus calculadoras, y recuerden, como les decía el año pasado y este año al comienzo, cuando el cerebro no da, la calculadora ayuda.
Así que usamos la calculadora y allí ponemos 2/5 por 1/2, que sería igual a un quinto. ¿Sí? Que sería igual a 1/5 x. Le sumo los 18.000 de lo que le quedó y eso sería igual al saldo. ¿Ah? Y entonces sí, ahora sumamos la x y al 18.000 lo paso al otro miembro. Entonces quedaría 1/2 x más 2/5 x menos 1/5 x y esta x, que es una x, que está sumando pasa restando, menos una x es igual, y el 18.000 que suma pasa al otro miembro restando, menos 18.000. Es un problema tener un espacio tan pequeño para resolver una ecuación. Y ahora sí, con la calculadora y yo me permito resolverlo. Ponemos 1 a veces 2, ¿sí? Más 2 a veces 5, menos 1 a veces 5, menos 1 igual. Y eso me da igual a menos 3/10 x igual a menos 18.000. Sumamos todas las x y me dio menos 3/10. Este menos 3/10 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Así que tendríamos x igual a menos 18.000 dividido, paréntesis, en menos 3/10. X va a ser igual, y ahora con la calculadora vamos a poner menos 18.000, 1, 2, 3, dividido, paréntesis, menos 3/10, 3 a veces 10, cerramos el paréntesis, igual, y eso me da igual a 60.000 pesos. Esto es lo que cobra este caballero, esta persona, 60.000 pesos. Por lo tanto, si cobra 60.000, de comida usó 30.000 y por supuesto de ropa sería 2/5 de los 30.000. ¿Cómo hago para saber cuánto usó de ropa? Pongo 2 a veces 5, multiplico por los 30.000 que tenía, y eso es, usó 12.000 pesos en ropa. Si ahora sumamos 12.000 más 30.000 y más 18.000, son los 60.000 pesos que él cobraba. Bueno, lo importante de todo esto es que a partir de un ejemplo de la vida cotidiana, cómo planteamos una ecuación y cómo llegamos al resultado. El método de resolución es el que a mí me interesa en esta oportunidad de que ustedes hayan aplicado o hayan aprendido. Por eso es que a partir de acá yo les voy a borrar la pizarra, voy a dejar un ratito que ustedes miren y luego entonces borramos y voy a allí a escribirle una actividad para que ustedes puedan practicar en sus casas. Le voy a dar la actividad de resolución de ecuaciones y le voy a poner el resultado también de cada ejercicio para que ustedes se autoevalúen. Si no llegan al resultado que yo les voy a escribir ahí con rojo, entonces tendrán que borrar y volverlo de vuelta. Recuerden que ustedes tienen que ir en su carpeta de matemática, ir resolviéndolo en sus hojas, dejándolo, archivándolo en su carpeta, de tal manera que cuando volvamos, regresemos al aula presencial, entonces ahí yo voy a corroborar sus actividades. Que pueden observar la actividad. Yo se lo voy a dejar allí. Observen que a su izquierda están los ejercicios, las actividades, son 5 ecuaciones, y acá a su derecha están las respuestas de cada una de ellas. Ustedes resuelven y si llegan al mismo resultado significa que
hicieron bien, diríamos, el procedimiento. Si no llegaron al mismo resultado, entonces van a tener que nuevamente a retomarlo, a ver dónde está y autoevaluarse dónde está su error. Volverlo a hacer. Mi sugerencia es que lo hagas en una hoja aparte, ¿sí? Si no te da, entonces no lo mire más, hacelo de vuelta en otra hoja diferente, cosa que no vuelvas a repetir el error. Y entonces sí, te va a salir bien. Yo sé que ustedes son chicos inteligentes y sé que les va a ir muy bien. Que tengan una linda mañana y que puedan disfrutar de estar en la cual es lo que nos está sucediendo a nivel mundial y tendremos que adaptarnos hasta que esto pase. Luego estaremos de vuelta visitando a los amigos, encontrando nosotros en el aula, ustedes visitando a su familia, saliendo al parque Urquiza y haciendo las números de actividades que antes ustedes realizaban de la cuarentena. Que Dios los bendiga.